Bienvenidos a Mente Abierta. El capítulo de hoy es El Sanatorio Durán, el lugar donde la tos nunca se apagó. Comencemos. En las montañas de Cartago, Costa Rica, existe un edificio que parece detenido en el tiempo. Rodeado de neblina constante, árboles altos y un silencio que no se siente natural, se levanta el Sanatorio Durán. Fue inaugurado en 1918 como un hospital especializado en tuberculosis, en una época en la que esa enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. El aislamiento no era una opción médica, era una necesidad. Los pacientes eran enviados ahí para evitar contagios, pero también para aceptar una realidad difícil. Muchos no regresarían. El sanatorio fue construido lejos de la ciudad en un clima frío, porque se creía que el aire de montaña ayudaba a los pulmones. Familias completas dejaban a sus seres queridos en ese lugar, sabiendo que podían pasar meses o años sin volver a verlos. Algunos jamás salieron. Las salas estaban llenas de camas alineadas, separadas apenas por cortinas. El sonido más común no eran conversaciones, sino la tos constante, débil, profunda, que se escuchaba día y noche. Con el paso del tiempo, el lugar se fue saturando. Pacientes morían a diario, los cuerpos eran retirados con rapidez. No había espacio para rituales ni despedidas largas. El sanatorio funcionaba como una rutina silenciosa de espera. Esperar mejorar, esperar empeorar, esperar morir. En los años 50, con el avance de los antibióticos, la tuberculosis comenzó a controlarse. El sanatorio dejó de ser necesario y fue cerrado como hospital principal. Durante un tiempo se utilizó como orfanato, luego como centro de rehabilitación y finalmente quedó abandonado. Pero el abandono no trajo silencio. Vecinos de la zona comenzaron a reportar luces encendidas en el edificio por las noches, aun cuando no había electricidad instalada. Otros decían ver figuras asomadas en las ventanas del segundo piso, siempre inmóviles. Ex trabajadores contaron que cuando el lugar aún estaba parcialmente activo, escuchaban pasos recorriendo los pasillos después de la medianoche. Pasos lentos, arrastrados, como de personas enfermas que apenas podían caminar. Al revisar no había nadie. Exploradores urbanos que entraron años después describieron una sensación inmediata de incomodidad. No miedo intenso, sino algo más profundo. Una presión en el pecho, dificultad para respirar, como si el aire se volviera pesado dentro del edificio. Algunos aseguraron escuchar tos proveniente de habitaciones vacías. No eco, no animales, tos humana. En una de las salas del sanatorio hay un pasillo largo con habitaciones a ambos lados. Varias personas han reportado que al caminar por ahí, si avanzan, el sonido continúa. En el antiguo quirófano, visitantes dicen sentir mareos repentinos y un fuerte deseo de salir. Equipos electrónicos fallan. Cámaras se apagan. Grabadoras captan respiraciones que no corresponden a nadie presente. Hay un relato que se repite constantemente entre quienes han pasado tiempo ahí. La sensación de estar siendo observado, no desde un punto fijo, sino desde todo el lugar al mismo tiempo. Como si el edificio recordara. Como si cada pared hubiera absorbido el dolor, la espera y la resignación de miles de personas que entraron sabiendo que quizá no volverían a ver el mundo exterior. El sanatorio Durán no se siente agresivo, no se siente violento, se siente cansado, como un lugar que nunca aprendió a dejar ir a quienes pasaron sus últimos días ahí. Y cuando la neblina baja y el sonido del viento atraviesa los pasillos vacíos, hay quienes aseguran escuchar algo más mezclado con el aire, una respiración débil, constante, como si alguien todavía estuviera intentando llenar sus pulmones. Con el paso de los años, el Sanatorio Durán dejó de ser solo un edificio abandonado. Se convirtió en un punto de referencia para quienes investigan lugares con actividad inexplicable. No por apariciones espectaculares, no por gritos ni figuras claras, sino por algo más constante, presencia. Guardias que vigilaron el lugar relataron que durante la madrugada escuchaban cómo se abrían puertas que ya no tenían manijas funcionales. El sonido era lento, controlado, como si alguien supiera exactamente cómo hacerlo. Algunos afirmaron escuchar conversaciones bajas en salas donde no había nadie. No se entendían palabras completas, solo el tono, como personas hablando con dificultad para respirar. Uno de los relatos más repetidos habla de una mujer vestida con ropa de hospital antigua, vista caminando por el pasillo principal. No miraba a nadie, solo avanzaba lentamente, apoyándose en la pared como alguien débil que conoce bien el camino. Nunca se le vio el rostro con claridad. Exploradores urbanos coinciden en algo inquietante. El tiempo parece comportarse de manera extraña. Minutos que se sienten largos, recorridos cortos que parecen eternos. Y siempre ocurre lo mismo. Después de un rato aparece una sensación clara de agotamiento. No físico, algo más profundo,
como si el lugar drenara energía. Algunos visitantes aseguran que al salir les cuesta respirar durante varios minutos. Otros desarrollan una tos leve que desaparece al alejarse del edificio. No hay explicación médica. Grabaciones de audio realizadas de noche han captado respiraciones profundas, pausadas, muy cerca del micrófono, aun cuando la persona que grababa estaba completamente sola. No hay pasos apresurados, no hay persecuciones, solo rutina. Respirar, caminar, esperar. Investigadores creen que el sanatorio conserva la energía de personas que pasaron ahí años enteros, esperando una recuperación que nunca llegó. Personas que aprendieron a vivir con la enfermedad. Y cuando el lugar quedó vacío, esa rutina no se rompió. Se quedó grabada en los pasillos, en las camas alineadas, en las ventanas que miran al bosque, en el aire frío que no se mueve igual. Hoy, el edificio sigue en pie, abierto al público en ciertos horarios, visitado por curiosos, investigadores y turistas. Pero hay algo que casi todos dicen al salir. No sienten alivio. Sienten que dejaron algo atrás, como si el sanatorio no pidiera miedo, pidiera compañía, como si aún hubiera pacientes ahí, caminando despacio, cuidando su respiración, esperando que alguien les diga que ya pueden irse. Y tal vez por eso el silencio del lugar nunca es completo, porque en ese edificio la espera nunca terminó. ¿Crees que un lugar puede conservar la rutina de quienes murieron ahí? ¿Piensas que las respiraciones y pasos son recuerdos o presencias conscientes? ¿Te atreverías a recorrer este sanatorio completamente solo y de noche? Déjame tu opinión en los comentarios. Sígueme para más historias reales de lugares donde el pasado aún respira. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Mente Abierta.